Vamos. Bueno, primero que nada, pues muy buenas noches a todos. Espero que hayan estado bien, que su fin de semana haya pasado sin novedad. Para los que tomaron puente, pues digamos, un día pesado porque solo van a asistir a clases y no fueron a trabajar, y mañana que hay descanso, ¿verdad? Entonces digamos, ya solo estamos esperando cómo terminar el día. Vamos a empezar hoy también con un videíto. Este video es, digamos, siempre sobre el tema de las pruebas, ¿verdad? Eh, Fue uno que encontré por ahí y de hecho hay otro enlace a otro video más corto que también ya lo puse, digamos, en el material de la clase de la clase del día de hoy. Entonces, sin más ni más, vamos a compartir el video. Ahí vamos. Regresamos a los fundamentos de las pruebas. Estaremos viendo qué son los casos de pruebas y un ejemplo práctico para todos aquellos que están comenzando y para los que quieren refrescar la memoria. Hola amigos, ¿cómo están? Pues sí, hoy hablaremos sobre los casos de pruebas y utilizaremos el concepto que define la norma 29119. Esta norma es la que define los conceptos, procesos, técnicas y documentación de las pruebas. Esta norma define un caso de prueba como un conjunto de precondiciones, entradas y resultados esperados desarrollados para impulsar la ejecución de un elemento de prueba para cumplir con los objetivos de la prueba, incluyendo la implementación correcta, la identificación de errores, el chequeo de la calidad y otras informaciones valiosas. Y en esta norma también definen el documento de especificación de casos de pruebas como un conjunto de uno o más casos de pruebas. Y antes de pasar al ejercicio práctico, les pido que consideren suscribirse a este canal y activar la campana de notificación para que YouTube les avise de cada nuevo video. Los invito a ser parte de nuestra comunidad y en especial a unirse al grupo de Facebook Testing and QA Group, donde compartimos conocimientos, preguntamos dudas, resolvemos problemas y un montón de cosas más. Y ahora sí, pasemos al ejercicio. Entonces tenemos este sistema de gestión de recursos humanos y vamos a diseñar casos de pruebas para el escenario adicionar unidad a la estructura de la organización. Vamos a ingresar con el usuario y contraseña que nos proveen, ya que este sistema es un demo y ya dentro del sistema el camino para llegar al escenario mencionado es Admin, Organization, Structure. Aquí damos clic en el botón Edit y vamos a ver cómo nos muestra un signo de más en color verde al lado de los nodos de la organización para poder adicionar unidades debajo de estos. Cuando hacemos clic en cualquiera de los signos de más, nos abre una ventana para crear una nueva unidad dentro de la estructura. Cada unidad va a tener una Unit ID, un name y una descripción. Aquí vemos que la única regla que tenemos es que el name es requerido. El resto de los campos son opcionales. Y no nos dicen si el ID, por ejemplo, acepta números o letras y caracteres especiales. Por lo que podemos observar, acepta cualquier carácter. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a diseñar los casos de pruebas. En esta ventana podemos ejecutar también dos acciones. Podemos salvar la unidad o cancelar el proceso de creación. Aquí vamos a dar clic en Save y vamos a ver que nos muestra un mensaje de que fue salvada exitosamente y vemos la unidad que acabamos de crear. En la norma 29119 nos recomiendan que por cada caso de pruebas tengamos un identificador único, un objetivo, prioridad, trazabilidad, aunque también aquí aclaran que la trazabilidad puede llevarse en un documento aparte, algo así como una matriz de trazabilidad de casos de pruebas. También recomiendan que tengamos precondiciones, entradas, resultados esperados y resultados actuales donde describimos
los resultados reales de la ejecución del caso de pruebas. En este ejemplo que vamos a ver, nosotros utilizamos algunos de estos campos que ellos proponen e incluimos otros que, de acuerdo a mi experiencia, son necesarios durante el desarrollo de los casos de pruebas. Por supuesto, cada empresa y cada proyecto es diferente y puede ser que en sus casos tengan otros elementos cuando van a diseñar los casos de pruebas. Pasemos entonces a diseñar los casos de pruebas para adicionar unidad a la estructura de la organización. Entonces, nuestro primer caso de prueba va a ser adicionar una unidad dejando todos los campos vacíos. Vamos a ver que aquí vamos a ponerle como nombre o identificador caso de prueba add 1. Nuestro segundo caso de prueba va a ser adicionar una estructura dejando solamente el campo requerido vacío. Este sería nuestro segundo caso de prueba. El tercer caso de prueba sería adicionar una unidad llenando solamente el campo requerido. Vemos que la salva. Miren la unidad aquí que se llama account. Ese sería nuestro tercer caso de prueba. Nuestro cuarto caso de prueba sería adicionar la unidad llenando todos los campos. Vamos a ver la unidad aquí. Ese sería nuestro cuarto caso de prueba. Nuestro quinto caso de prueba sería llenar todos los campos, luego cancelar y revisamos que no se cree la unidad. Y nuestro sexto caso de prueba sería crear una unidad o adicionar una unidad debajo de la estructura adecuada. Vemos que todas estas que hemos creado están debajo de Orange, pero ¿qué pasa si yo quiero crear una debajo de Sales? Vemos que realmente se creó debajo de Sales. Y ese sería entonces nuestro sexto caso de prueba. Estos son los casos de prueba que podemos diseñar relacionados con adicionar una unidad debajo de la estructura de la organización. Si hay algún otro caso de prueba que ustedes creen que se me pasó, por favor me dejan saber en los comentarios. Entonces ahora vamos a completar uno de ellos. Vamos a hacerlo con el caso de prueba número 1. Vamos a ver que este caso, que es adicionar la unidad dejando todos los campos vacíos, como precondición es que debe estar creada al menos la unidad base, o sea, al menos debe estar este nodo. Vemos que aquí el resto de los nodos los podemos eliminar excepto este, por tanto ese es la precondición, que esté creado ese nodo para nosotros poder adicionar nuevas estructuras. Las entradas serían los datos de la nueva unidad a crear, el ID, el nombre, la descripción, y estos serían los pasos: ingresar usuario y contraseña y autenticarse como administrador del sistema, ir a Admin Organization Structure, hacemos clic en el botón Edit, hacemos clic en el símbolo de más de la unidad debajo de la que deseamos crear la nueva unidad y sin llenar ningún campo hacemos clic en Save. Esos son los pasos para ejecutar este caso de pruebas. Ahora, ¿cuál es el resultado esperado? Vamos a ver que si hacemos clic en Save sin llenar ningún campo, vamos a ver un mensaje que nos dice que el campo Name es requerido y nos resalta este campo Name. La postcondición es que aunque hayamos salvado, se mantienen las mismas unidades en el sistema, o sea, no se agrega la unidad porque dejamos todos los campos vacíos. El estado de este caso de prueba es abierto, puede ser abierto o cerrado, o puede ser que pasó o que falló. Los estados del caso de prueba depende de su organización y la prioridad puede ser alta, media o baja. Y bueno amigos, espero que este video les sea de utilidad y que los ayude a subir un escalón más en su carrera. Ok, entonces ese era, digamos, como
Un ejemplo de cómo pueden ustedes estar haciendo o cómo pueden ustedes hacer el proceso de los casos de pruebas. Se recuerdan que ustedes, digamos, la semana pasada estuvimos platicando de las pruebas de caja negra, ¿verdad? ¿Sí? Este video cabalmente, eso que está haciendo ella, ¿verdad? Que son pruebas sobre la interfase, ¿verdad? Esas son las pruebas de caja negra, ¿ya? Entonces, digamos, por cada una de esas pruebas, digamos, aquí, yo no sé qué tanto digamos, o cómo lo miran ustedes, ¿verdad? Pero, digamos, se mira un proceso bastante lento o engorroso. No sé cómo lo consideran. La verdad que sí, porque describe todos los pasos desde el inicio de sesión hasta donde se quiere llegar, o sea, el campo específico o el formulario específico. Y el campo específico, ¿ah? Sí, digamos que este diría yo que es como el caso extremo, digamos, de tener una formalidad bastante fuerte sobre el proceso de pruebas, ¿verdad? Yo, digamos, simplificaría un poquito el proceso, pero sí dejaría, digamos, documentadas las pruebas, porque, digamos, se tienen que dejar documentadas para saber qué se ha aprobado y qué no, ¿verdad? Entonces, digamos que por ahí, eso, digamos que yo pensaría que es un buen material, ¿verdad? Para ver, digamos, la formalidad total de lo que yo puedo llegar a hacer como casos de prueba. Más sin embargo, pues obviamente ya por cada organización en la que ustedes estén o donde ustedes hagan un proceso de pruebas, pues ya van a ver qué tan formal o qué tan menos formal puede ser ese proceso. Lo importante es que se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, siempre se los quería dejar ahí como para decir, bueno, este es como lo más formal y a partir de ahí para abajo puede ser un poco menos formal, pero más sin embargo siempre tomando en cuenta que van a ver que siempre debería de estar el proceso de pruebas presente, ¿verdad? Ingeniero, es como lo que vimos ahorita son prácticamente las pruebas manuales y el otro lado que son las pruebas automatizadas. Eh, Sí, digamos que ahorita en este caso estas pruebas son manuales y son pruebas sobre la interfase, ¿verdad? Entonces, como ahí yo no estoy viendo el código, ¿sí? Entonces, como no estoy viendo el código, por eso es que esas se llaman, son pruebas unitarias, porque digamos, por cada programa yo hago esa prueba. Es una prueba unitaria de caja negra, ¿sí? También puedo hacer las otras que fueron las que vimos la semana pasada, digamos, con el tema del grafo de flujo y esas cuestiones, que esa es una prueba unitaria por un programa como en particular, pero de caja blanca, o sea, que yo puedo entrar a ver el código, ¿ya? No sé si dejé aclarado o le puse más dudas. sí, sí. Ok, listo. Entonces, digamos que ese es, digamos que la parte de las pruebas. Entonces, ahora vamos a ver las siguientes pruebas que deben de hacerse. O sea, lo que vimos allá o lo que vimos la semana pasada fueron las pruebas que van a hacerse por cada uno de los programas, ¿verdad? En las pruebas de caja blanca, como les mencioné, no son exhaustivas, o sea, no deben de hacerse sobre todos los programas, sino solo sobre ciertos programas porque consumen mucho tiempo, ¿verdad? Ahora las pruebas de caja negra, que es la prueba sobre las interfaces, ¿verdad? Entonces, esas sí van exhaustivas, o sea, van sobre todos los programas. ¿Y quién las va a ir y esas las van a ir haciendo poco a poco los mismos programadores cuando están elaborando su programa, ¿verdad? Ellos deberían de tener, digamos, cabalmente el cuidado de hacer las respectivas pruebas unitarias, ¿verdad? Ok, entonces voy a proyectar la presentación de hoy. Estamos. Okay. Listo. Entonces vamos a poner esto aquí así.
Y vamos a proyectar. Listo. Pruebas del sistema, o sea, la continuación sobre las pruebas del sistema. O sea, la semana pasada solo nos alcanzó a ver o solo vimos las pruebas unitarias. Ahorita vamos a ver todos los otros tipos de prueba dentro de las estrategias, dentro de la estrategia de prueba que debe realizarse para un software, ¿verdad? Entonces, dice, ninguna cantidad de pruebas puede probar que un software es correcto, ¿verdad? Pero una sola prueba sí puede probar que un software está incorrecto, ¿verdad? O sea, digamos, por más pruebas que hagamos, digamos un poco el dicho este es, por más pruebas que hagamos, siempre va a quedar más de alguno por ahí, ¿verdad? Más sin embargo, si una prueba que encuentre un error, ¿verdad? Va a probar que realmente hay un error en ese software y que por lo tanto está incorrecto en cierta parte de todo ese software, ¿verdad? Este Amir Garay, ¿verdad? Es un hindú, ¿verdad? Es un consultor que se dedica a eso, ¿verdad? A hacer pruebas. Entonces, dentro de la pirámide, que creo que eso sí se me olvidó ponerlo acá, ¿verdad? Pero digamos que yo tenía pruebas unitarias, después de las pruebas unitarias, tenía las pruebas de integración, después las pruebas de validación y por último las pruebas del sistema. Entonces ahorita este es el segundo paso. Ya pasamos pruebas unitarias, digamos que ya pasamos todas las pruebas de cada uno de los programas y vamos a esta parte de las pruebas de integración que en teoría debería irse haciendo conjuntamente o digamos cuando ya hay cierto número de módulos hechos o de clases hechas, deberían de hacerse estas pruebas de integración. Entonces dice que son una técnica sistemática para ir construyendo toda la arquitectura del software, ¿verdad? Mientras yo puedo estar llevando a cabo, ¿verdad? Ese descubrimiento de errores a través de las pruebas de integración asociados con las diferentes interfaces que yo tengo de los programas que van terminando, ¿verdad? Entonces, esto es como ir armando el rompecabezas, ¿verdad? O sea, digamos, yo tengo primero pruebas unitarias, ¿verdad? Y tengo cada clase o cada módulo o cada programa, yo lo voy probando unitariamente. Y cuando ya tengo, digamos, unos 10 o 15 hechos, pues los pruebo como un todo, ¿verdad? Para ver si ya funcionan. Entonces, por eso es que se llama prueba de integración, porque integro todos esos módulos, ¿verdad? Y los pruebo como un solo paquete, ¿sí? ¿Y qué tipos de prueba de integración tengo? Pues hay 4 tipos, o digamos, yo puse 4, creo, si no me recuerdo mal, que hay una más, ¿verdad? Pero que no la vi interesante, pero digamos esta sí. Integración descendente, integración ascendente, las pruebas de regresión, que son parte de, digamos, de cualquiera de estos procesos que están ahí, ¿verdad? Y los smoke test o pruebas de humo. No sé si ustedes han oído mencionar eso de los smoke test. ¿Alguien? No, ninguno. Bueno, vamos a verlos ahorita. No crean, también yo hace poco que los oí mencionar y me pareció una técnica interesante de prueba de integración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hacen estas pruebas de integración? Pues es fácil, ¿verdad? O sea, digamos, estos ya son pruebas, digamos, como más artesanales, ¿verdad? Donde vengo yo y digo, ok, yo tengo estos módulos, ¿verdad? Entonces, la integración descendente lo que me dice es que yo primero debería hacer estos módulos que ustedes miran en esta parte. Voy a ver si puedo anotar acá. Sí. Entonces, yo primero hago este, después hago este, después hago este, y así, ¿verdad? Y después, entonces, y después hago, y digamos que aquí puedo hacer este, ¿verdad? Y después hago este, qué mal escribo, pero bueno, entonces, yo hice ya estos módulos y los probé unitariamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debo ir haciendo? Pues entonces yo lo que debo ir haciendo es que integro este módulo, lo integro con este módulo y lo integro con este módulo y pruebo a ver si está bien, si la integración funciona bien. Luego
le pego a este módulo que depende aquí, le pego aquí, ¿verdad? Le pego y apruebo esta parte de acá. Luego de todavía tiene alguna supeditación por ahí, entonces digamos hago lo pruebo y ya después lo uno con todo lo demás. O sea que va de abajo hacia arriba, perdón, de arriba, perdón, hacia abajo, ¿verdad? O sea, hago los módulos superiores primero, ¿verdad? Y después voy bajando y voy integrando poco a poco las pruebas, ¿verdad? De tal manera que después cuando llegan estos módulos, que son los que todavía no estaban hechos, ¿verdad? Pues entonces, como ya probé todo esto, pues entonces ya solo pruebo esto y la integración hacia arriba, ¿verdad? O sea, digamos, porque ya estos ya están hechos, ¿sí? No sé si me doy a entender. Sí, Inge. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, este es un tipo de prueba de integración. Luego, el otro sería al revés, ¿verdad? Una integración ascendente, que sería el de este diagrama de acá, donde yo vengo y yo lo primero que hago, entonces, así digamos a la inversa del esquema anterior, yo lo que voy a ir haciendo es que primero hago toda esta parte, ¿verdad? O sea, primero hago primero hago después hago después muy probablemente haga estos dos, después hago después hago después hago muy probablemente después haga qué malo el 8, bueno, después hago y así, ¿verdad? Entonces, la integración va de abajo hacia arriba. O sea, hago primero todos los módulos del más bajo nivel y voy a integrándolos poco a poco contra los módulos de más alto nivel, ¿verdad? De tal manera que cuando yo haga ¿sí? Ya va a estar hecho e integrado todo esto y después lo integro contra para ver que funcione bien, ¿verdad? Y después hago esta parte de acá, digamos que está acá, pero ya está hecho todo esto de acá abajo, entonces esto ya lo probé, ¿verdad? Esto que está acá ya lo probé, esto que está acá, sí dice grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces estos ya los probé, ¿verdad? Y cuando hago esto, entonces ya pruebo, lo integro y lo pruebo juntamente con ¿verdad? Ahora, y aquí es donde viene el otro concepto, que son las pruebas de regresión, ¿verdad? Lo voy a ejemplificar aquí de una vez. Digamos, cuando vengo yo e integro ¿sí? Puede ser que yo agregue algún error a esta integración que ya está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que digo es, bueno, entonces voy a hacer una prueba de regresión o algún caso de prueba donde pruebo otra vez esta parte de acá de tal manera de que ver si cuando introduje esto no le agregué un error a esto que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces, por eso es que se llaman pruebas de regresión. O sea, regreso un poquito a ver si lo que yo hice, si la integración que hice no descompuso algo de lo que ya estaba probado o algo de lo que ya estaba integrado. ¿Sí? Entonces, esas son las pruebas de regresión. O sea, por eso les decía que las pruebas de regresión pueden ser en cualquier lado, o sea, pueden ser con cualquier enfoque, ya sea con el enfoque descendente de arriba hacia abajo o con el enfoque ascendente de abajo hacia arriba. ¿Ya? Pero la idea es ir haciendo pruebas poco a poco de todos los módulos en conjunto, ¿verdad? Para ir viendo de que todo vaya funcionando bien y todo se vaya integrando sin novedad. Entonces, ese es el otro enfoque. Sí, ahí está, esto es lo que les decía, es la nueva ejecución de algún subconjunto de pruebas
que ya se realizaron, o sea, digamos lo que les mencionaba, ¿verdad? Vuelvo a hacer algún tipo de pruebas sobre los módulos que estaban antes de la integración que se hace, ¿verdad? Para ver de que no hayan o no surjan algunos errores o algunos efectos que yo no quiero que aparezcan dentro de mi sistema, ¿verdad? Entonces, a eso se le llaman las pruebas de regresión. Y por último, estas pruebas que se llaman pruebas de humo o smoke test, ¿verdad? Es una técnica que esta normalmente se utiliza cuando yo estoy desarrollando algún producto que no necesariamente es para algún cliente en específico, sino un producto de software así como más genérico, ¿verdad? ¿Sí? O sea, voy a sacar un producto al mercado que va a tener X y Y y Z características, entonces no es que lo voy a probar contra la validación de algunos requerimientos, sino contra los requerimientos que a mi equipo de desarrollo se le ocurrieron, ¿verdad? Entonces, estas pruebas de humo, ¿en qué consisten? ¿Verdad? Entonces, dice que se integra una construcción, se llama, ¿verdad? Que son, digamos, una construcción está conformada por todo esto que está acá, por archivos, bibliotecas, módulos, componentes, para implementar una función del producto, ¿verdad? Esa es una construcción. Entonces, dice que se diseñan pruebas para exponer que los errores, para exponer, digamos, errores que eviten a esa construcción o a esta que yo hice acá, realizar su función, o lo que se denomina errores paralizantes, ¿verdad? Digamos, vamos a ver, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo Office, por ejemplo, ¿sí? Va. Entonces, digamos, una construcción podría ser todo el menú de Edit, ¿verdad? De que el menú de Edit tiene varias opciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo que ver si en las opciones de Edit, ¿sí? Que es, digamos, no me acuerdo ahorita cuáles son las opciones de Edit, pero digamos las opciones de Edit que tiene el menú de Office de Edit, ¿verdad? O de View, cualquiera de esos, ¿verdad? Todas esas opciones funcionen bien, ¿sí? Y yo hago una construcción, como dice ahí, con todo lo que yo necesito para que funcionen todas esas opciones de View. Y miro si no hay algún error que paralice la ejecución de eso, ¿ya? Luego voy a hacer otra construcción, ¿verdad? Que sean, digamos, por ejemplo, todas las opciones de format, ¿ya? Entonces, las opciones de format también miro de que no tenga esos errores que se le denominan errores paralizantes, ¿verdad? Y entonces, lo que se va haciendo es que yo voy haciendo esas pruebas, esos smoke test, ¿verdad? O pruebas de humo diariamente, ¿verdad? De tal manera de ir viendo de que todo lo que yo vaya construyendo, ¿verdad? No tenga esos errores que me paralicen mi proyecto. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces yo le hago una, una prueba muy rápida, ¿verdad? Todos los días, de tal manera de ir viendo de que no vaya agregando yo algún problema que me paralice mi desarrollo. A eso se refieren las pruebas de humo, ¿verdad? Esta técnica, digamos, es una técnica bastante conocida dentro de lo que es el proceso de validación de software, sobre todo cuando ustedes están haciendo software, digamos, que no está hecho para, digamos, no software a la medida, sino productos comerciales que van a salir, digamos, ustedes van a hacer una app, ¿verdad? Y esa app la van a lanzar al mercado, ¿verdad? Y la van a publicar en el Play Store ¿cómo se llama esto? De Google o en el, ¿cómo se llama? El de Mac. O el Marketplace, o digamos, bueno, en todas esas tiendas, ¿verdad? Entonces, eh, el Apple Store, sí, gracias. Entonces, digamos que, entonces ustedes lo que van haciendo es que para que su producto, digamos, porque como que tenemos que ver de que el producto funcione bien, aunque no van a haber usuarios todavía que lo prueben, pues por lo menos que vaya saliendo sin esos errores que me perjudiquen mi proceso de desarrollo, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren estas pruebas de humo.
Entonces, como vieron ustedes, esto ya es un proceso como más artesanal, ¿verdad? O sea, digamos, de ir viendo, ok, ya terminé el módulo A, ya terminé el módulo B, probemos A y B, ¿verdad? Ok, ya funcionan A y B juntos. Entonces, ahora probemos A, B y C. Entonces, probamos A, B y C. Ya funciona A, B y C juntos. Ok, entonces ahora integrémosle el otro conjunto que era todo lo que eran los módulos M, N, O, P. Entonces, A, B, C, D con M, N, O, P ya funcionan bien también. Y eso se va haciendo todo el, digamos, todo el rompecabezas hasta que termina el proceso de desarrollo. Entonces, todo eso, todo ese proceso de ir armando ese rompecabezas, ¿verdad? A eso se refieren las pruebas de integración. ¿Dudas? Y que casi que siempre se manejan como que su conjunto de módulos, entonces. Así es, exactamente. Conjuntos de módulos que normalmente hacen una función común, ¿verdad? O sea, de una función, digamos, por decirles, por eso les decía, digamos, el menú de Office, ¿verdad? Digamos, bueno, ok, todas las funciones de View, ¿verdad? Entonces, todas esas funciones, esas son un montón de funciones que saber cuántos módulos y cuántas clases tendrán, ¿verdad? Entonces, usted la va a ir haciendo poco a poco. Y entonces, ese armado poco a poco tiene que ir viendo de que vayan conjuntándose bien las piezas, ¿verdad? Y que vaya funcionando bien la parte de View. Ok, ya vi que toda la parte de View ya funciona más o menos bien. Entonces, ahora miremos la parte de Format, por ejemplo. Entonces, ahora la parte de Format tendría otro conjunto de módulos. Entonces, hay que ver que, o clases y lo que sea. Ahora miremos que funcionen bien View y Format. Ya funciona View y Format. Ok, ahora miremos File, por ejemplo. Hasta que se termina todo. Ok, y mire, y en la que estábamos viendo anterior, donde estaban como que los diagramas, es como que por niveles, o porque yo más o menos vi que era como que por niveles o también es por su conjunto también de módulos. Esos son conjuntos de módulos, ¿verdad? Usted, digamos, por ejemplo, si yo me voy, por ejemplo, para acá, 5 años después, dice, ¿quién fue el que dijo usted? Sí, realmente esto es un proceso que tiene que ser muy rápido, pues, o sea, tampoco puede ser tan lento, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, aquí yo podría decir que esta parte de acá, digamos, en este módulo que está acá, voy a volver a anotar acá. Aquí, esta parte, por ejemplo, esta que sea la parte de view, ¿verdad? Esto que está acá, esta es la parte de format, ¿verdad? Y esto que está acá es, digamos, por ejemplo, la parte de tools, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí usted hace primero tools, hace la tool 1, la tool 2, ¿verdad? O sea, la herramienta 1, la herramienta 2, y después conjunta el menú de tools y después prueba la unión contra estos que están acá. ¿Ya? Es igual muy parecido al smoke test, ¿verdad? Lo que pasa es que el smoke test lo que va haciendo es que, digamos, que prueba todo diariamente. Este que está acá, esta integración ascendente o descendente, puede ser que no la pruebe todos los días. Esa es la diferencia con los smoke tests. Ah, ok, buen punto. ¿Mm? Ok, entonces esas son las pruebas de integración. ¿Sí? Vamos al siguiente nivel. Ah, bueno, y aquí dice al respecto de las pruebas de humo, la gente, este señor McDonald, que fue, digamos, uno de los que propone este tipo de pruebas, ¿verdad? Dice que no tiene que ser una prueba exhaustiva, pero debe exponer los problemas principales, ¿verdad? Debe ser suficientemente profunda para ver que sea realmente estable, ¿verdad? Y que no debe ser tan profunda, ¿verdad? Para que no pueda probarse con esa mayor profundidad. O sea, digamos que tiene que tener un nivel que solo me asegure que sí funciona lo principal, ¿verdad? Los detallitos puede ser que vayan saliendo algunos errores por ahí, entonces, pero en general el producto tendría que funcionar bien
digamos, al hacer cada uno, al hacer esas pruebas de humo, ¿verdad? Al hacer esos smoke test. Luego vamos, entonces ya vamos en dos niveles. Primer nivel, pruebas unitarias, ¿verdad? Voy probando programa por programa. Pum, pum, pum. Luego después integro. Ok, módulo A, módulo B, módulo C, módulo D. Vengo los uno, todo ese rompecabezas. Ya tengo mi producto terminado. ¿Sí? Entonces después vengo yo y lo que hago son las pruebas de validación, ¿verdad? Las pruebas de validación es cuando el sistema ya está terminado. ¿Sí? Y esas pruebas de validación se enfocan en las acciones que van a tener el usuario y las salidas del sistema, ¿verdad? Esta va a ser exitosa cuando cumpla con las expectativas del cliente. O sea, esta ya es una prueba de todo el sistema o del sistema en general para ver si este no va tanto sobre la parte de la verificación. ¿Se recuerdan los términos de la semana pasada? De la verificación y la validación. ¿Sí? ¿Se recuerdan que verificación era, digamos, si yo estaba haciendo el producto correctamente, o sea, de ver que esté libre de errores? Las pruebas estas que vimos de integración y unitarias van sobre la verificación, ¿verdad? Y el otro término es el término la validación, y la validación es si estaba haciendo yo el producto correcto, o sea, si está de acuerdo a lo que me pidió mi usuario, ¿verdad? Entonces, estas pruebas de validación, cabalmente como su nombre lo indica, van sobre esa parte, sobre la parte de los requerimientos del usuario y ver de qué cumpla con lo que el usuario me pidió. Esas son las pruebas de validación. Entonces, en esas pruebas de validación, tengo tres cosas que yo hago, ¿verdad? Obviamente, reviso la conformidad contra los requerimientos, ¿verdad? De los usuarios, contra lo que ellos me pidieron. Reviso la configuración del software, o sea, cómo tengo que configurarlo para que ese software funcione bien, ¿verdad? Y la otra cosa que tengo, o la otra cosa que aquí se toma en cuenta son estas creo que sí las han oído mencionar, ¿no? Las pruebas, por lo menos las pruebas beta, yo estoy casi seguro que sí, ¿verdad? Que son las versiones beta de los sistemas. Sí, ¿verdad? Sí, eso digamos que ese sí es un término un poco más conocido. Entonces, pero digamos beta es la segunda letra del alfabeto griego. La primera letra del alfabeto griego es alfa, ¿verdad? Entonces, las pruebas, entonces son dos tipos de pruebas, las pruebas alfa y las pruebas beta. Las pruebas beta son las que son más comunes o las que nosotros hemos oído más mencionar porque son las que son de despliegue ya un poco más general para ver de que el software funcione bien, ¿verdad? Pero hay un primer grupo de pruebas o una primera versión, digámoslo así, del software completo, que es la versión alfa, que esa se prueba en laboratorios, ¿verdad? Esa se prueba en las oficinas del desarrollo. Todo el software, pero en la oficina del desarrollo. Todo el software por parte de los usuarios, pero en las oficinas de desarrollo o en el lugar de desarrollo o en el ambiente de desarrollo. Las pruebas beta, ¿ya? Esas ya son en las computadoras o en el ambiente donde va a estar desplegado. Digamos, normalmente ahora están lo que son lo que se denominan los ambientes de QA o el ambiente de preproducción, ¿verdad? En esos ambientes de preproducción o en esos ambientes de QA, ahí es donde yo corro las pruebas beta. Para después ya la versión final es la que pasa al ambiente de producción. El User Acceptance Test sería, digamos, sobre la prueba beta, exactamente, ¿verdad? Sí, los UAT, los UAT, los User Acceptance Test, o sea, las últimas pruebas, digamos, de aceptación del producto para que ya pase a producción. ¿Sí?
Entonces, esas son las revisiones a nivel de, estamos hablando ahorita de las pruebas de validación. Y después, todavía hay un nivel más, que son las pruebas del sistema, que estas pruebas ya no van sobre los requerimientos, ¿verdad? O sea, estas pruebas van sobre el ambiente donde va a funcionar el software. Ahí está el concepto, ¿verdad? Digamos que a pesar de que no va sobre las características propias del sistema en general, ¿verdad? Sí lo que hace es ver que el sistema como un todo, ¿verdad? Y el ambiente donde va a funcionar, pues va a funcionar correctamente, ¿verdad? ¿Y qué tipos de pruebas tenemos en las pruebas del sistema? Pues son esas que están ahí. Tenemos pruebas de recuperación, pruebas de seguridad, pruebas de esfuerzo, que son las llamadas pruebas de estrés, ¿verdad? Pruebas de rendimiento y las pruebas de despliegue, ¿verdad? Entonces, las pruebas de recuperación es ver si el software, a partir de un error, se recupera correctamente, ¿ya? O sea, si digamos, si el sistema muestra un error o digamos, hay una falla catastrófica, entonces ver cómo se va a recuperar ese software, ¿verdad? Entonces, si se recupera, de qué manera, si se va a recuperar a través digamos, dependiendo del tipo de falla que sea, así tiene que ser su recuperación. Si, digamos, es un error propio del software, pues que muestre un mensaje y que no se salga completamente, ¿verdad? Que eso a veces pasa, ¿verdad? Uno da un error y se sale totalmente del sistema, ¿verdad? Entonces, que, digamos, tenga esos procedimientos de recuperación para que no pierda la integridad de la data, ¿verdad? Luego las pruebas de seguridad, que esas las vamos a ver la próxima semana como un punto aparte, porque ahora la seguridad ha tomado un papel preponderante, ¿verdad? Entonces, está, digamos, como más, digamos, como le han dado un mayor énfasis, entonces esas las vamos a ver nosotros la otra semana, las pruebas de seguridad, pero básicamente lo que es ver que tenga los niveles de acceso correctos, ver que no haya, digamos, algún tipo de intrusión, ¿verdad? Digamos, o ver que no permita ese tipo de intrusiones, ¿verdad? Y ver, digamos, de que toda su data pues está, digamos, a salvo, ¿verdad? Entonces, digamos, esas son las pruebas de seguridad. Las pruebas de esfuerzo, que son las pruebas de estrés, o sea, muchas veces se habla de estresar la aplicación, ¿verdad? O sea, meterle suficiente data y al mismo tiempo, ¿verdad? Principalmente ahora en las aplicaciones web y en las aplicaciones móviles, ¿verdad? Es, digamos, simular que 100,000 usuarios están usando la aplicación al mismo tiempo, ¿verdad? Como para ver cómo reacciona la aplicación, ¿verdad? Porque puede ser que el sistema funcione bien en sus ambientes, en los ambientes de prueba, en los ambientes de preproducción y en todos lados. ¿Por qué? Porque solo hay 5 o 10 personas usándolos al mismo tiempo. Pero viene y ya sale al mercado y lo empiezan a trabajar 20,000, 50,000 personas y resulta que entonces el pobre software ya no puede funcionar bien, ¿verdad? Por algún tipo de problema digamos, con ese nivel de carga, ¿verdad? Entonces hay que, digamos, establecer y buscar esas pruebas de estrés. O sea, estresar la aplicación para ver de que funcione bien en niveles, digamos, extremos, ¿verdad? Las pruebas de rendimiento, digamos que son ver que el software pues esté funcionando correctamente en todo sentido, digamos, que no haya, digamos, como esos delays que ustedes han visto que a veces los software, digamos, tienen un cierto, digamos, hay algunos software, ¿verdad? Ahora ya menos, pero digamos, hay algunos software que, digamos, se tarda mucho en contestar. Yo me acuerdo un caso que yo tenía, ¿verdad? Digamos, de un software que yo hice hace muchos años, ¿verdad? Entonces, el software empezó a funcionar bien, ¿verdad? Y tenía su búsqueda de productos o búsqueda de existencias, creo que era el campito ese y mostraba y desplegaba la existencia, ¿verdad? Conforme fue pasando el tiempo, ese bendito campito del despliegue de la existencia
se volvía cada vez más catastrófico, o sea, ya se tardaba entre 5 y 10 segundos en demostrar la bendita existencia. Entonces, ¿y por qué? ¿Verdad? Entonces, hubo que aplicarle al query ese donde estaba esa cuestión, un sort, ¿verdad? Para que pudiera hacerse más rápido. Entonces, ya después, ya con el sort, empezó a funcionar otra vez normal, así como estaba en un inicio, pero eso, digamos, pensaría yo que debería de haberse visto en un inicio, ¿verdad? Entonces, ese rendimiento, o sea, ver que siempre las respuestas sean del sistema, sean normales, que todo esté funcionando correctamente, es parte de esas pruebas de rendimiento, ¿verdad? Y por último, las pruebas de despliegue es cómo voy a desplegar la aplicación, pero despliegue en cuanto a ponerlo en producción, ¿ya? O sea, digamos, cómo se lo voy a hacer llegar a los usuarios y que los usuarios lo empiecen a usar, ¿ya? Antes se recuerdan que el Office era un CD y ese CD había que instalarlo en cada máquina, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es el despliegue del Office? Ahora es a través de web, ¿verdad? Y, y el software se va, digamos, se va actualizando automáticamente, ¿verdad? Entonces, ha cambiado toda esa parte, ¿verdad? Entonces, digamos, estas pruebas de despliegue es ver cómo le voy a hacer llegar yo la aplicación a mi usuario y ver que se la haga llegar bien y que ese despliegue se dé sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Entonces, estas son las pruebas finales. Una vez ya pasé estas pruebas, ya supuestamente mi software está listo para ponerse en producción. Es un proceso, digamos, se mira largo, ¿verdad? Pero parte de ese proceso, digamos, las pruebas unitarias y las pruebas de integración se van haciendo conforme se va desarrollando el software. No es que se tenga que hacer después. No, esas se van haciendo conforme se va desarrollando el software. Las únicas pruebas que son después de que el software está terminado son las pruebas de validación y estas pruebas del sistema. Y estas pruebas del sistema podrían irse haciendo, digamos, sabiendo dónde tengo que estresar yo la aplicación, las podría ir haciendo de forma paralela conforme se va entregando las diferentes fases del sistema. O sea, tampoco miren que sea, pero digamos, la mayoría de instituciones hoy, ¿sí? Por lo menos piden que la aplicación se certifique. Y si se certifica, y certificar la aplicación significa que pase por la validación, o sea, que cumpla con los requerimientos del usuario, ¿verdad? Por un lado, libre de errores, y por el otro, y que produzca los resultados que se están esperando de él, y que sea un software que cuando se despliegue no tenga problemas. O sea, que esas pruebas hay que hacerlas sí o sí. No sé si están de acuerdo conmigo. Pues debería, pero son pocas las empresas más y son guatemaltecas las que toman en cuenta todo eso. Lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, muchos de las empresas, digamos, ya ahora tienen procesos de certificación mucho más severos porque acuérdense que, digamos, por ejemplo, hay muchas instituciones que son reguladas no solamente por instituciones, digamos, o por entes reguladores guatemaltecos, sino por entes reguladores internacionales. Digamos, por decirles un caso, los bancos y todas las entidades financieras tienen que pasar por este proceso porque la superintendencia lo exige, ¿verdad? Digamos, por decirles un caso, las telefónicas, ¿verdad? O sea, las de telefonías, ¿verdad? Sí, digamos PCI, exacto. PCI otro estándar, ¿verdad? Digamos, las instituciones de telefonía también, digamos, si están cotizando en bolsa, tienen que cumplir con ciertas regulaciones y dentro de ellas va la parte del software, ¿verdad? Entonces, sí, yo sé que, digamos, no se ha hecho como debería de hacerse y que muchas empresas no lo hacen todavía, ¿verdad? Pero
es un proceso que poco a poco va a tener que irse haciendo porque la mayoría de lados, los entes reguladores cada vez son más y cada vez tengo que cumplir con más de esas normativas. Entonces, por eso es que es interesante e importante saberlas, ¿verdad? Importante saber que existe todo esto, ¿verdad? Que este es un mundo que normalmente dentro de la parte del software como que se queda así como por un ladito, ¿verdad? Pero es una parte importante que hay que tomar en cuenta. Y por último, y por último aquí yo tenía este otro punto que son las pruebas para aplicaciones móviles, ¿verdad? Que, digamos, como es la tendencia, ¿verdad? Es la tendencia hoy por hoy, pues entonces digamos que les puse un como anexo ahí de qué es lo que debería yo tomar en cuenta para cuando estoy haciendo aplicaciones móviles, qué es lo que debería de probar. Normalmente deberían de probarse con el mismo ciclo que vimos del otro, ¿verdad? Solo que debido a donde va a correrse, ¿verdad? Debería de tomar en cuenta algunas consideraciones adicionales. Algunas de esas consideraciones adicionales, pues son, digamos, más o menos estas que ustedes miran acá, ¿verdad? Pruebas con las experiencias del usuario, esa para todo tipo de aplicación hay. Pero las que marqué con flechita, ¿verdad? Esas que marqué ahí, son las que sí son para efectos de las pruebas de aplicaciones móviles. La compatibilidad de dispositivos, ¿verdad? Que si funciona para Android, que si funciona para iOS, y dentro de Android, si funciona dentro de los diferentes sabores de las diferentes versiones y sabores de Android que hay por ahí puestas, ¿verdad? Entonces, hay que ver que funcione con cada una de esas, ¿sí? Entonces, digamos, esa es una parte que es una característica que muy probablemente no encuentre en las aplicaciones web, ¿verdad? O sea menos notoria la diferencia entre los ambientes, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y digamos dentro de los ambientes web también, digamos, muchas veces dicen mejor córralo en Firefox porque funciona mejor en Firefox que en Chrome, ¿verdad? Entonces, digamos, también así, eso también hay que tomarlo en cuenta. Las pruebas de conectividad, que es otra cosa importante, ¿verdad? O sea, digamos, en un ambiente de N capas o en un ambiente de, ¿cómo se llama esto? De web, ¿verdad? O en un ambiente, digamos, donde está conectado en una computadora, bajo una red corporativa, ¿verdad? Es mucho más difícil que falle una aplicación con los problemas que podemos tener de conectividad en la calle, ¿verdad? O sea, en los dispositivos móviles, ¿verdad? Entonces tiene que verse cómo va a funcionar si hay, digamos, alguna limitación, digamos, de señal, si, digamos, no entra con 3G, sino que entra con 4G, y si no, entra con 2G, y así, ¿verdad? O sea, digamos, dependiendo, entonces, cómo va a reaccionar la aplicación. O sea, son cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que va de la mano con eso de las pruebas en ambientes reales de operación, ¿verdad? O sea, tengo que ver que funcione donde realmente va a funcionar. Y por último, la prueba de certificación para digamos, en las pruebas de despliegue del sistema, digamos que vimos en las pruebas del sistema, las pruebas de despliegue, aquí hay que ver que esté adecuadamente certificada para, digamos, para el Play Store, para el Apple Store y para todas las stores que hay, digamos, dentro de esa aplicación, ¿verdad? Sí, pues, exacto. Justamente las aplicaciones de nuestro solo, sí. O sea, digamos, es importante, o sea, y digamos, muchas veces por eso es que las aplicaciones dicen, miren, tiene que tener instalado el Chrome versión X y no puede pasar a la versión Z porque no lo hemos certificado para la versión Z, ¿verdad? Entonces, a veces las empresas son muy cuidadosas en ese sentido y a veces no, ¿verdad? Pero sí, digamos, puede pasar, ¿verdad? Puede suceder. Entonces, este es digamos, como algo adicional, aparte de las pruebas que ya vimos, todo ese conjunto de pruebas que ustedes vieron allá, ¿verdad? Aparte, para efectos de las aplicaciones móviles, yo les diría que tendríamos que tomar en cuenta también estas cositas que les marqué. Y ahí más o menos está, digamos, se recuerdan que esto lo vimos cuando estuvimos viendo las interfaces de aplicaciones móviles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí, esta pirámide que está acá,
donde está a nivel de componentes, a nivel de arquitectura, a nivel de navegación, a nivel de contenido, a nivel de la cara o de la estética y por último a nivel de la interfase. Aquí pueden ir viendo las diferentes pruebas que pueden ir haciendo, ¿verdad? Aquí pueden, a nivel de contenido, pues ir probando la configuración. A nivel de interfase y a nivel de estética, pues el testeo cabalmente de la interfase. A nivel de estos tres, testeo de la navegación, testeo de componentes, ¿verdad? Y para la aplicación en sí, para todo, ¿verdad? Pues un testeo perdón, me pasé. Un testeo de la configuración, del performance y del security, ¿verdad? O sea, como pruebas del sistema. Entonces, digamos, esto es qué tipos de pruebas voy a ir haciendo para cada una de estas partes del proceso de las pruebas de aplicaciones móviles. Y solo. ¿Cómo les pareció? Está bueno, ¿verdad? Sí, realmente es una parte bastante interesante y que las empresas no reparan mucho en eso, ¿verdad? Más sin embargo, es sumamente importante porque, digamos, los fallos de los sistemas pueden ser bastante catastróficos, ¿verdad? Ustedes, entonces tenemos que evitarlos a toda costa. Entonces, ahorita como ya me cansé yo, entonces vamos a hacer algo con ustedes. Me voy a ir a... Vamos a ver, yo creo que aquí es donde está esto. Sí, pero no he entrado a la página. Vamos a ver, análisis, si es que algún día carga esto. Aquí está. Muy bien, entonces aquí en material de aprendizaje siempre, ¿verdad? Ustedes pueden ver que ya creé la unidad 8A, que esta unidad 8A tiene que estar aquí arriba, no sé por qué está ahí abajo. Ok, entonces está la unidad 8A, ¿sí? Pruebas del sistema segunda parte. Y entonces aquí está el video que vimos, la presentación, el video complementario que yo les mencioné que pueden ahí consultarlo. Y en este blog, ¿verdad? Que está acá, si yo lo abro acá, este blog tiene una serie de herramientas open source. Miren, 16 herramientas open source para testers, ¿sí? No le hagan caso a esto de cursos online, no sé qué, sino aquí están. Estas son, ¿ver? Listado de herramientas. Y ahí hay varias. Está Selenium, está Appium, Jmeter, bueno, hay 16 ustedes. Entonces, yo hice una hoja de asignación para cada grupo de una de esas herramientas, ¿verdad? Entonces, si yo me meto acá, entonces aquí América tiene que ver esta herramienta, Barcelona esta, Bayern esta, Benfica esta, Borussia esta, Comunicaciones esta, Cruz Azul esta, Juventus, Milán, Municipal y Real Madrid. ¿Ya? Ya, cada grupo tiene que ver una de estas. De hecho, eran 11 grupos. Hay unas que se quedaron por fuera, ¿verdad? Porque vi que no aportaban mucho. Pero, digamos, la mayoría son herramientas, ¿verdad? Que hacen, que lo que buscan es, ¿cómo se llama esto? Hacer pruebas, ¿verdad? O sea, digamos, son herramientas para hacer pruebas. Y como son open source, pues, digamos, se les puede tocar código y esas cosas, ¿verdad? Entonces me pareció un tema bastante interesante como para que conozcan también que no solamente es el proceso, sino también hay herramientas que nos ayudan a hacer ese proceso, ¿verdad? Entonces, yo lo que necesito, ¿verdad? Es que ustedes ahorita en estos minutos, porque no quiero que nos quede tarea para otro día, ¿verdad?
Además, mañana es feriado, entonces, ¿para qué van a estar trabajando en feriado? Entonces, yo lo que necesito es que ahorita se metan cada quien con el grupo, con la herramienta que le tocó, se metan a este sitio, ¿verdad? Se metan a este sitio o a cada uno de los sitios que les toque de su herramienta y traten de leer las características principales que tiene esa herramienta, ¿verdad? Entonces, ya después, acá, y eso es para que nos quede a todos, acá en discusiones, ustedes van poniendo en el foro de hoy, herramientas de prueba, ¿verdad? Una entrada por cada grupo, y entonces en la entrada del grupo me van a poner la dirección del sitio de la herramienta que ustedes vieron, ¿verdad? Y una pequeña descripción de las características que ustedes miran de ese software. Una cosa muy pequeña, un párrafo, ¿verdad? Diciendo, esta herramienta, su principal función es X, Y, Z, y aquí está la página, es esta. De tal manera que después así nos queda a todos, ¿verdad? Todas las herramientas, todas las páginas de las herramientas y nos queda, digamos, lo que ustedes investigaron. Sí, sí, Carlos, con gusto. Espéreme, pues, vamos a ver. Solo voy a ponerle aquí para que pueda compartir usted también. Y ahí Carlos quiere compartirnos unas plazas que dice que tiene disponibles por si alguien quiere aplicar. Adelante, Carlos. Ya después de haber sacado análisis de sistemas 2, ¿a qué podemos optar? Director de desarrollo, ¿no? Cabal, exacto. Todavía no. No sé si ya ven mi pantalla. Ya. Pues de estos tenemos varias plazas. No necesariamente es que tenga una de cada una de estas que ven acá. Aquí tengo 8, 16. Pero de estas tengo 29 plazas disponibles de cualquiera de todos estos skills. Si se dan cuenta, tengo también de SQA, Ah, mire, qué interesante. por si les interesa. Sí, pues, cabal. Igual yo se los voy a compartir como documento Si en quiere, el chat. compártalo en el grupo, en el foro de discusión como una entrada más. Va, tengo estas y tengo también disponibles estas otras. De estas sí solo tengo una de cada uno. Un Power BI Developer Junior, un App Administrator, un otro QA, mire, Pues, y un científico de datos que aquí sí creo que aquí sí está difícil. sí. Estos realmente los que tengo son con maestría en Corea, entonces está difícil, pero si alguien igual se anima y puede pasar la prueba, pues no se paga nada mal. Está bien, excelente. Muy bien, entonces póngalo ahí, ¿verdad? Sí, es que Data Scientist es un nivel más de lo de inteligencia de negocios ustedes. Sí. Es un poquito más elevado porque, digamos, tiene que entender los datos. O sea, digamos, el Data Scientist no solamente recopila los datos, sino él lo que hace es entender esos datos y encontrar tendencias. Sí, de hecho nosotros utilizamos mucho esto como somos call center, para optimizar la asertividad de a qué horas hacer cada una de las llamadas de telemercadeo, con tal de optimizar las ventas. Cabal, exacto. Sí, Entonces los algoritmos sí se van fortaleciendo poco a poco, aparte tienen aprendizaje automático con su machine learning y pues son son árboles de decisiones, bosques de árboles de decisiones. Sí, sí, eso es bien, bien interesante. O sea, de eso es un mundo y es un mundo nuevo que va surgiendo y que cada vez más va a tener más campo. Esto hay que ponerle coco a toda la parte de lo que es a todo lo que es data science.
Bueno, entonces, alguien me preguntaba algo por ahí, solo permítanme. Dice, ok, el documento, ¿dónde está del proyecto final? Yo también lo había perdido, fíjense ustedes, no me acordaba dónde estaba, dónde lo había puesto. Entonces está aquí, miren, porque en material de aprendizaje, ¿sí? No, perdón, material de aprendizaje, perdón, en actividades, tareas en grupo, y aquí está. Pero no estoy compartiendo, ¿ah? Pequeño detalle. Aquí en actividades, ahora sí. Actividades, ¿sí? Tareas en grupo. Aquí está, proyecto final. Ahí está el enunciado. Bien, ahí está el documento. Aquí si le da clic ahí. Ahí está. Y tiene que dar clic al documento. Ingeniero, ¿Sí? dice que no me sale, no sé si le puedo compartir mi pantalla para que mire usted qué es lo que me sale. Es que a usted le O sale esto tal vez a aquí, veces creo yo. andamos. Espérame, vamos a ver. Esto le sale. Así le sale, ¿verdad? No, vamos a ver. No sé si le puedo compartir o espéreme. Dale. Al lado derecho aparece un botón que dice continuar. Dale clic y ya, ya llegas a una pantalla igual a la que tiene el ingeniero. A mí me pasó así. Sí, ahí está, gracias. Bueno, listo. Gracias. Sí, entonces aquí lo miran y aquí está el enunciado. Bueno, entonces ya nos pasamos un poquito del tiempo para hacer esta actividad. Entonces, démosle entonces en discusiones. Entonces, por favor, tomémonos cabal el tiempecito para hacer eso, ¿verdad? O sea, como les digo, la página y qué hace. Eso no nos debería tomar más de 15 minutos. Démonos 15 minutos y regresamos aquí solo para ya despedirnos. ¿Les parece? En la página donde se hizo la investigación. En la página esta, miren, digamos, por ejemplo, si a usted le tocó, digamos que a usted le tocó Selenium, ¿ya? Entonces se viene a esta parte del blog y aquí está Selenium, ¿ve? Ah, ya entiendo. Y Gracias. aquí está la página y entonces aquí pueden ustedes más o menos ver qué hace Selenium, ¿verdad? Y eso es lo que tienen que poner en el foro. ¿Ya? Sí, que gracias. Muy bien, a la orden. Entonces, démosle pues, tenemos 15 minutos a partir de ahorita. Voy a compartir el relojito para que... ¿Dónde está el link de la página esa ahí? Está ahí mismo en actividad del... Vamos a volver a compartir, perdón. Aquí en donde está en actividad, en material de aprendizaje, unidad 8A. Este es el blog, esa es la página donde están todas las herramientas, ¿sí? Y esta es la hoja que le toca a usted, de lo que les toca a ustedes, esta. Pero es esta, miren. Le doy clic aquí, se va hacia ahí. Y aquí se va para abajo y aquí están las herramientas. ¿Sí estamos?
Gracias, Hugo. Muy bien, a la orden. Entonces ahora sí, voy para acá. Ahí va corriendo el tiempo.
Ingeniero, buenas noches. Con una pregunta, solo es definición y características, ¿verdad? Sí, solo, exacto. Ah, Solo la definición y las características principales, así es. Está bien. Muchas gracias, ingeniero. Ya lo subimos, ingeniero. ¿Qué manda? ¿Ya está? Ya. Va, denme un momentito y ahorita vamos a terminar. Inge, Sí, dígame. una pregunta, ¿para cuándo es el proyecto final? 2 de noviembre. 2 de noviembre, va. Ujú. ¿Qué día se le Tenemos mañana para examen? trabajar. O bueno, ¿qué días? ¿Perdón? ¿Qué fecha vamos a tener el examen final? Fíjese que no, todavía no me han dicho. Ni el último día de clases. Yo estoy asumiendo que el último día de clases va a ser el último día de octubre. Ok. O sea, yo estoy asumiendo que va a ser 30. Pero a veces, porque lo que pasa es que, digamos, por el tema de las retrasadas que las quieren hacer ahí mismo en noviembre, entonces yo asumo que va a ser 30 la fecha final. O sea, 30 la fecha final entre semana. Prácticamente el 28 sería tal vez nuestro último día de clases, el otro miércoles. El otro miércoles, así es. El de nosotros sí. Ok. Y de hecho, cabal, vamos a terminar porque solo nos falta la unidad 9, ¿verdad? Y entonces esa la vemos entre lunes y miércoles. Ingeniero, buenas noches. Con una pregunta. ¿Usted cuándo
¿Cuándo va a poner usted los comentarios sobre el aseguramiento de calidad? Disculpe la molestia. Sí, hombre, yo, como les digo, he fallado. No me ha dado tiempo, pero espero hacerlo mañana en la tarde noche, ¿verdad? Está bien, me parece bien. Ujú. Si es que tenemos dudas de eso, si está bien o no. Sí, no, tienen razón, y eso, por eso les digo que espero entregarlo a más tardar miércoles en la madrugada, que es cuando a mí la madrugada es cuando trabajo mejor, pero Está bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero, disculpe, sí, en el área de discusiones, creo, ¿dónde es que se sube? en donde Lo que dice estamos viendo herramientas de ahorita. prueba, el de hasta abajo, Ah, va, gracias. ahí crean una entrada. Dije, Sí, una consulta fuera del curso. sí, dígame. Con relación a las encuestas que hacen o evaluaciones para los instructores, Sí. ¿esas cuestiones son anónimas, o sea? ¿O sale el nombre, sale el nombre de uno ahí? De las evaluaciones de docentes. Sí, No, normalmente no. Normalmente son anónimas. ¿De dónde es? De Central. no, de allá de Antigua. Ah, de Antigua. Usted es Ajá, alumno mío. Bueno, está bajo mi responsabilidad, dijo que él. así es. Sí, no, yo las pongo anónimas usted. Yo no sé quién hace el comentario ni nada. Ah, bueno, Sí, sí. Es que es preferible así, aunque hay algunos comentarios que sí se salen del lugar, pero es parte de, ¿va? sí, pues, no, yo pregunto porque, como al final de cuentas, entonces sí, más adelante me voy a topar al instructor. ¿No? No, No, de no, veras. tranquilo, no, yo por lo menos en mi caso, que son las que subí ahorita este fin de semana, no les pongo, ni siquiera les digo, por eso es que se pueden llenar varias veces, que también es un peligro que corro, pero es para que no os quede registro ni del carnet ni nada. Ah, bueno. Ujú. Sí, son anónimos. Ah, va, está bien. Entonces me voy a inspirar. Va, está bien. No, es que hay un curso que no me parece. No, está bien, es que Ujú. es parte de, ¿verdad? Sí, Ujú. Los va. del naranjo también, ingeniero. Fíjese que lo que pasa es que es un tema que no está institucionalizado. Entonces, yo como iniciativa de Antigua, yo como coordinador de Antigua, de iniciativa, yo lo hago desde hace 3 semestres, más o menos. Entonces, digamos que me gusta hacerlo porque salen cosas interesantes, ¿verdad? O sea, digamos, de cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Porque si nada, no se puede mejorar lo que no se mide, ¿verdad? Entonces, pero sí, no sé, yo creo que no todas las extensiones lo están haciendo, desafortunadamente. Lástima, hombre. Sí, hombre.
Bueno, mis amigos, vamos a ver cómo quedó esto. Voy a ver aquí cuántos quedaron acá. Ah, miren, sí hay bastantes. Bueno, listo. Entonces, solo era, digamos que por eso no quería que se fueran, porque, digamos, solo para recordarles que el miércoles no vamos a tener actividad, digamos, de Zoom, digámoslo así, ¿verdad? Pero sí quisiera que avanzaran en sus proyectos, ¿verdad? O sea, digamos, les vamos a dejar el tiempo para que avancen en ellos, ¿verdad? Digamos, yo tengo una actividad que no me pude quitar para ese día, entonces por eso no los voy a poder acompañar, pero sí, por favor, avancen y de lo que hablamos la semana pasada, que consensuamos de que ustedes iban a avanzar en sus proyectos, ¿verdad? Entonces por eso se vuelve más importante todavía que yo les haga los comentarios sobre el plan de aseguramiento mañana o a más tardar el miércoles temprano. Entonces, para que no se les vaya a olvidar, de todos modos yo lo voy a poner en la sección de anuncios, ¿verdad? Para que entonces así, y también para que avancen, ¿verdad? Porque lo que pasa es que esa es la idea, que también yo sé que tienen un montón de proyectos y creo que, ¿cómo se llama? Que todo tiempo que tengan disponible para hacer esas cosas, pues es bueno. Aprovechenlo, ¿verdad? Eso sí, aprovechenlo, reúnanse, digamos, para que, ¿cómo se llama? Para que puedan avanzar y puedan terminarlo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, no hay nada más que hacer constar, pues muchas gracias a ustedes, a todos por su atención y espero que les sea útil. Yo creo que esas herramientas, vi algunas de ellas, no vi todas, pero creo que la mayoría son buenas para efectos cabalmente de labores de prueba y lo bueno es que son open source, ¿verdad? Entonces, creo que sí aportan valor al tema que vimos hoy. Entonces, por hoy, ahí lo dejamos. Que pasen feliz noche, feliz descanso mañana, ¿verdad? Y que todo salga bien. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches. Feliz noche. Noches, ingeniero. ¿Qué tal? Feliz noche, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Noche, Inge. Muy buena noche. Feliz noche.